para hacer cálculos, ¿no? Bueno, creo que ya está grabando. Bueno, esta es literalmente la primera clase que voy a hacer de electricidad básica, si no me equivoco es. Así es que cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí me comunican. Igual vamos a empezar lo que es literalmente con teoría. Entonces, aquí tienen lo que es más resumido lo que necesitan saber, lo más básico que es de análisis de circuitos, por así decirlo. Circuitos eléctricos, yo le llamo, porque mi carrera así se llama, pero lo que ustedes respecta es electricidad básica, ¿no? Entonces, lo necesario en esto es, por el inicio de todo, es aprenderse los prefijos de SI, que prácticamente son los, no, digamos, el nano, pico, micro. Ahí están las que se necesitan saber, y los que están en blanco son las que son más usadas, me imagino, tanto para ustedes como para nosotros. En mi caso, siempre ha sido las que están en blanco, por si acaso. Siempre ha sido de esa forma, las que están en la parte blanca, que son las más usadas para la que yo he utilizado durante toda mi carrera, por así decirlo. Entonces, ahí lo tienen. Pico, nano, micro, mili son tal vez las más usadas. No es muy común que aparezca la F o la A, que es ato y femio. Es más usadas estas. Y bueno, de la parte de la derecha, las más usadas hasta aquí he visto que se suelen poner. Pero bueno, esos son los prefijos. No estaría de más aprenderse todo, pero con que se aprendan las que acabo de señalar son las más utilizadas, que es las que sí o sí deberían saber. Las otras, ahí de vez en cuando. Normalmente no se suele usar las otras. Entonces, siguiente, ¿no? Fuentes de tensión independientes. Estas son las formas de representar estas fuentes, ya sean de tensión o fuentes de corriente. En este caso, las fuentes de tensión están representadas de esta manera como un círculo o también como está en la parte de la derecha. Pero aparte de hablar de esto, necesitamos también entender que hay situaciones de lo que es alterna y directa, que es prácticamente hablando de las corrientes. Entonces nosotros tenemos corriente directa o fuente directa o corriente alterna, lo mismo que voltaje alterno y todo eso. Entonces vamos a tener entre DC y AC. Entonces, primero, para entender esto, pues como digo, DC es la parte de cuando es continua, corriente continua, y AC es cuando es corriente alterna. Entonces, cuando es continua, nosotros tenemos estas figuras, que son un círculo normal o esta forma de expresar como batería. Entonces, aquí cuando estamos hablando en DC, normalmente esta es la forma de representarlo. Y si hablamos en AC, tiene esta figura que ven aquí, que tiene este simbolito de como que si fuera la función sinusoidal, porque las alternas tienen normalmente conocido como formas sinusoidales. Entonces ahí lo tienen, DC de esta manera y AC de esta otra forma. Para las fuentes de corriente, literalmente la forma es así, no suele haber otra. Y si fuera por si acaso es la de DC, pero si fuera la de AC, lo único que cambia es que aquí está una figura así, literalmente. Está una forma de esta manera, como una sinusoidal entre ellas, entre las flechas, y eso significaría que estamos trabajando en AC. Entonces, como digo, no, DC es continua y AC es alterna, por si acaso. Tenemos también las fuentes dependientes y como la palabra lo dice, ¿no? Como son dependientes, pues prácticamente su valor depende de la corriente de cuánto valga o el volumen perdón, el voltaje de lo que valga. Entonces, cuando son dependientes, pues prácticamente no sabríamos el valor a menos que conozcamos este valor de aquí. Como dice aquí, IX. IX es una corriente que pasa por un circuito que ya eso dependerá del problema de dónde esté. Por ejemplo, digamos, si este fuera nuestro circuito donde está acá a la derecha arriba, IX digamos que puede ser esta parte de aquí. Entonces, si nosotros sabemos este valor, pues nosotros conoceríamos esto. Porque aquí simplemente con ese resultado nosotros cambiamos aquí y sabríamos cuánto vale la fuente. La K es solo un número que está representado ahí, por si acaso. Esta K es solo cualquier valor que puede existir. Lo mismo acá la G es otro número cualquiera y bueno, los demás lo mismo. Las corrientes están representadas de esta forma y los voltajes cuando son dependientes están representados de esta manera. Cuando dependen de dicho valor. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o todo bien? ¿Qué me dicen? Para seguir con la ley de Ohm y todo. ¿Todo Sí, bien? bro, sí, todo bien, no te Ok. preocupes. Para la ley de Ohm tenemos la siguiente regla. Tenemos que, teniendo una resistencia, obviamente en esa resistencia, si pasamos una fuente, va a tirar corriente y eso va a tener una caída de tensión que se le conoce como voltaje, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la corriente en un elemento pasivo, porque a esto se le conoce como elemento pasivo, las típicas resistencias son elementos pasivos, perdón, prácticamente cuando la corriente pasa por aquí, las resistencias recuerden que no tienen polaridad. Y cuando me refiero a polaridad, significa que da igual si ustedes
de manera física, a la resistencia la tiene si la colocan de cualquier manera. Por ejemplo, como digo, no tiene polaridad y al no tener polaridad da igual si la colocan, digamos, en una parte que tengan o al revés, no importa. Solo lo que sí importa es que si la corriente ingresa por un lado, en donde ingresa, sí o sí, ahí tiene que ser positivo dentro de la resistencia. Tiene que obligatoriamente ser positivo. Ahora, ¿cuál es el problema? En el problema de los ejercicios que mandan, obviamente a veces ya les da un signo de voltaje, o sea, les pueden poner obligatoriamente que el voltaje sea acá más y acá menos, les pueden poner así, y la corriente sigue siendo a la derecha, pero nosotros debemos conocer que siempre tiene que ser así, porque la corriente siempre debe ingresar por positivo. Pero si nuestra regla nos dice que debe estar de esta manera, lo único que tenemos que interpretar es que el resultado que nosotros saquemos literalmente va a ser negativo. Es lo único que la forma que tienen que representar. Si la corriente entra por positivo, pues este resultado obviamente va a dar positivo. Pero si nuestra regla dice que debe estar puesto de esta forma, por ejemplo, en un problema si está puesto de esta manera y la corriente tiene que sí o sí ingresar por aquí, pues quiere decir que nuestra respuesta va a ser negativa. Es lo único que tienen que saber con respecto a esto de los signos. Pero si no tiene signo, nosotros sí tenemos que obligado poner esto, el más por donde ingrese la corriente. Eso es la ley, por así decir. Y la ley de Ohm, bueno, es la relación en que tiene el voltaje con la corriente. Por eso aquí tienen B es igual a resistencia por corriente, o mejor dicho, tal vez la palabra VIR, tal vez sea un poco conocida, que es prácticamente donde se relaciona lo mismo. Voltaje es igual a la I corriente por la resistencia. Y ahí lo tienen. Ahora, para las potencias, aquí dice absorción, pero no importa, bueno, literalmente la potencia, tienen estas tres ecuaciones, si no me equivoco, pero la que más abarca la potencia es esta. Pues prácticamente la potencia es la multiplicación del voltaje y la corriente. ¿De dónde salen estas tres? Pues, perdón, estas dos más salen de cumplir esta regla. Por ejemplo, si el voltaje dicen que es igual a R por I, si nosotros lo cambiamos en esta regla por el voltaje, ese valor, pues quedaría I cuadrado por R. Y lo mismo, si nosotros despejamos la corriente de acá y le ponemos B sobre R y la reemplazamos en la I, pues va a quedar el B cuadrado sobre R. Prácticamente estas tres ecuaciones cumplen en la parte, digamos, de corriente continua. En la alterna, normalmente se suele ocupar estas dos nada más, normalmente. No digo que esto no funcione, sino que normalmente esta de aquí suele ocuparse más, en la alterna. En la directa o continua, todas están bien. Bueno, aquí en esta de la potencia tenemos reglas que toca entender, por ejemplo, con potencia absorbida y potencia suministrada. ¿Ok? Entonces, esto es importante de conocer porque a la final, digamos, tienen que sí o sí saber cuándo una potencia absorbe y cuándo una potencia consume, o mejor dicho, alimenta. Puede decir alimenta, puede ser entrega, suministra, típicas palabras comunes que suelen aparecer aquí. Entonces, vamos a hacer un análisis de eso porque sí es importante saber qué significa este tema, ¿no? De absorbido y suministrado, porque estos son los temas que más suelen poner en los ejemplos o en las cosas que lleguen a tomar. Entonces, absorbida puede también ser como la palabra consume. A ver, consume o alimenta, creo que no. No, consume. Estas son las palabras más comunes que suelen usar. Y en la parte donde dice suministra, también puede ser alimenta o otorga, si no me equivoco. Pero tal vez la más conocida es esta. La de aquí es la más conocida. Suministra, alimenta, otorga. Bueno, puede ser esto. Estas son las palabras que suelen colocarse aquí. Y ahora aquí es importante, digamos, aquí en donde consume, normalmente aquí siempre van a estar los elementos pasivos. Pasivos. Y acá donde suministra, normalmente suelen ser los elementos activos. Ahora, no quiere decir que eso siempre va a pasar. Por lo tanto, para saber exactamente qué es lo que debo poner para cuando uno consume y cuando el otro suministra, pues hay una regla. Ahí eso ya lo voy a explicar. Pero normalmente suele esto, pasivos o activos. ¿Vale? Con los pasivos se refiere prácticamente a las resistencias. Digamos, aquí en los pasivos son resistencias y los activos normalmente son fuentes. ¿Vale? Son fuentes. Fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Normalmente son esos tipos de fuentes, por así decirlo. Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, vamos a saber si una potencia consume o suministra? Pues ya depende de esto, ¿verdad? A ver, primero, digamos que tenemos una fuente,
Déjenme poner con esta figura acá. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Vale, aquí está. Verá. Digamos, ustedes tienen una fuente cualquiera, ya sea de voltaje o de corriente, y resulta que tal vez la corriente ingresa por el lado positivo, como van a ver ahorita. ¿Vale? A ver, ahí va a estar. Esa es la fuente de voltaje. Y digamos que tiene una corriente que ingresa por positivo. A ver. Vale. Primero, recuerden que a veces, por regla general, se dice que las fuentes se deben entregar, o sea, deben ser elementos activos. Y eso significa que literalmente eso da a entender que debido a que la fuente debe alimentar con potencia o al circuito, pues prácticamente quiere decir que la corriente va a salir. Va a salir del lado positivo para alimentar todo el circuito. Entonces, por eso es que se dice que normalmente uno tiene que entender que para que sean elementos activos, debe suceder que el voltaje debe estar colocado de esta forma en símbolos o con los signos, y la corriente tiene que ir así, literalmente saliendo del lado positivo saliendo la corriente. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué me dicen? Eso de activos que habías dicho, ¿puedes repetir de nuevo? Claro, claro. Como dije, en una fuente activa se conoce que obviamente la fuente va a alimentar el circuito, y como debe alimentar, la corriente tiene que salir por el lado positivo para alimentar todo el circuito que estaría conectado en esta rama, en esta parte. Entonces, en las fuentes, al menos en las fuentes activas, se supone que siempre vamos a tener esta regla. El voltaje de esta manera, tal vez, y la corriente sí o sí tiene que salir del lado positivo. El voltaje puede estar al revés, no hay ningún problema, pero si vamos a decir que son activos, pues la corriente tiene que salir por el positivo. ¿Está claro? Ya, sí, ahí sí, ya. Muchas gracias. Ya, ok, entonces digamos que tenemos esta cosa. Como digo, el tema de ahorita estamos viendo si la potencia es que absorbe o si es que suministra. Entonces, primero, como saben, pues aquí la potencia que ustedes conocen con reglas que ya vimos ahorita, pues la potencia se dice que es la multiplicación del voltaje por la corriente. Pero ¿cuál es el problema? Normalmente, si nosotros nos vamos a los elementos, por si acaso, ¿no? A los elementos ahora pasivos, decimos que la corriente debe ingresar por esa resistencia, y digamos que la corriente sigue estando de la misma forma que teníamos antes, por ejemplo así. La corriente ingresa por este lado, entonces por obligación esto ya tiene el más y acá tiene el menos, por lo que ya habíamos mencionado. Entonces aquí ya tenemos un más y un menos, que eso va a ser nuestro voltaje, y obviamente esta es nuestra corriente, y bueno, esto es una resistencia. Entonces si nosotros nos ponemos a pensar aquí, también obviamente nuestra potencia sería la multiplicación de ambos. Ahora sí, aquí viene la situación. ¿Cómo sabemos cuál de los dos va a tener el signo contrario? Porque normalmente si uno es que consume y el otro es absorbe, pues uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo, o al revés. Entonces para eso ya hay una regla establecida. Con respecto a los pasivos, estos siempre van a dar positivos. Con respecto a los activos, estos van a ser siempre negativos. Entonces, cuando hablamos de pasivos, pues estamos hablando de que estos van a consumir. Consumir. Y cuando estamos hablando de negativos, estos van a suministrar o entregar, también se llama suministrar o entregar. Aquí me faltó poner suministrar, aquí también otra palabra es entregar. Entrega. Potencia entrega o algo así también. Pero normalmente son las conocidas suministra y consume, son las más utilizadas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para este tipo de situaciones? Pues que si nosotros vamos a hablar de suministra, nosotros tenemos que entender que la potencia tiene que literalmente dar negativo, ser menor a cero. ¿Y qué tenemos que entender cuando una potencia, o bueno, cuando un elemento, mejor dicho, consume? Pues tenemos que decir que la potencia es mayor a cero. Ahora, esto es importante para lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo sabemos que suministra y cómo sabemos que consume? Bueno, como dije, la regla está de que si el voltaje tiene como dirección de esta manera contraria a lo que nosotros conocemos con esto de las resistencias, es prácticamente va a ser negativo. Por ejemplo, digamos, aquí vemos que el voltaje está de más y menos y la corriente ingresa por más. Como les dije antes, siempre se ha visto, o siempre en esto de las resistencias, por donde ingresa la corriente va a estar el más. Entonces,
por ahí vamos a partir con que esto sí o sí tiene que ser positivo. Si la corriente está al otro lado, si digamos la corriente está así, para el otro lado, entonces esto va a suministrar. ¿Por qué? Porque está entrando por el lado negativo y por lo tanto obviamente la potencia daría negativa. Entonces, cada vez que ustedes tengan un signo más y un signo menos, y si la flecha de la corriente apunta hacia la misma flecha, hacia el mismo signo del positivo, esto prácticamente quiere decir que la potencia va a ser negativa. Y si la voltaje tiene así el más arriba y el menos abajo, y la flecha apunta hacia el lado contrario, pues estamos diciendo que la potencia es positiva. ¿Estamos claros con esta idea? Porque esto es lo más importante que deben saber con respecto a consumir y suministrar, que ya les voy a explicar otras cosas más, pero esto es lo más importante. ¿Estamos? ¿Qué me dicen? Sí, sí, sí te entendí. ¿Sí? Ok, entonces, ojo, digamos que nosotros decimos que una corriente está en este lado, así, para este lado, y decimos que, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, porque aquí lo más importante es ver los casos, porque aquí con respecto a esto de las potencias de consumir o suministrar es ver todos los casos posibles. Por ejemplo, tenemos esta resistencia aquí, y obviamente uno diría, pues, si es corriente y está ingresando así, pues aquí debería poner el más y aquí debería poner el menos. Ok, no hay ningún problema con esto. Y abajo está la resistencia, perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Digamos que nosotros tenemos que la corriente tiene un valor de 5, por ejemplo, 5 amperios, digamos, y justamente el voltaje tiene un voltaje de menos 2 voltios, ¿vale? Entonces uno dice, se supone que está entrando por más. Ok, está entrando por más, no hay ningún problema. Pero si nosotros nos vamos a la regla de la potencia, decimos que la potencia obviamente va a ser el voltaje por la corriente. Y como vemos que está entrando por más, entonces decimos que esto va a ser positivo. Y ahí viene el problema. El problema radica en que ustedes, ya al momento que ya deciden si es positivo o negativo, una vez dicho esto, por ejemplo aquí, ya se decide que es positivo por la regla que dijimos, ahora el valor es independiente. O sea que aquí, debido a que el voltaje vale menos 2, evidentemente va a quedar un valor negativo. Y como va a quedar un valor negativo, en realidad esta resistencia no consume, sino que suministra. Entonces, el hecho de que las flechas estén acomodadas o esta forma esté tal cual, a la final también dependen del signo que tenga cada valor independiente, sea por el voltaje o sea de la corriente. Las flechas, como están aquí, decimos que las potencias van a ser menores a cero, pero eso tomamos en cuenta siempre y cuando la corriente y el voltaje sean valores positivos, nada de valores negativos. Si fuera negativo, lo que tienen que entender, y eso creo que ya la mayoría al menos sí conoce de eso, normalmente cuando uno tiene negativo es porque literalmente la corriente o el voltaje están colocados de manera incorrecta. Por ejemplo, si decimos que el voltaje es negativo, pues lo único que tenemos que tomar en cuenta es que en realidad este voltaje no es más menos, sino que en realidad es menos acá y más, porque es negativo. O sea que es contrario a lo que teníamos puesto. Una vez que cambiamos esto, ahora esto de aquí ya vale 2 positivo, ya vale 2 positivo porque lo hemos cambiado. Y resulta que también sucede con las corrientes. Por ejemplo, si la corriente decimos que es ahora menos 5 y la flecha apunta hacia la derecha, pues en realidad no está apuntando hacia la derecha, sino que en realidad, debido a que vale menos 5, está apuntando hacia la izquierda. Y si nosotros hacemos ese cambio, obviamente ya sería más 5, porque ahorita ya sabemos que como dio menos 5, está apuntando al otro lado y lo cambiamos el signo porque ya queremos utilizar con este sentido. Y viendo que ahorita la corriente ingresa de esta manera, nos damos cuenta que está entrando por negativo, o mejor dicho, tiene la misma línea de donde sale el positivo y sabemos nosotros que va a suministrar. ¿Tienen claro esta idea o hay algún inconveniente con lo que acabo de mencionar? Esto es lo que más suele, digamos, tener confusión en la gente. Por eso quiero que esté claro este tema. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Sí, Adri, todo bien. Todo bien. Vale, entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Porque obviamente los ejercicios que vienen, necesitamos que sepa esto de consumir y entregar, porque hay ejercicios donde les piden eso. Igual potencia consume y todo eso a la final. Y bueno, esto es una regla que sí va a cumplir la potencia, que la potencia de la suma de todos los que absorbe va a ser igual a la potencia de todos los que suministra. Así que eso es una regla o teoría, por así decirlo, teorema, que debe cumplirse. La potencia absorbida es igual a la potencia suministrada, sumando todas las potencias de todos los elementos. Ahora,
ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff, lo más rápido para resumir, es simplemente que todas las corrientes que ingresan a un nodo tienen que ser iguales a todas las corrientes que salen. Esto de la sumatoria en realidad no es necesario aprendérselo así, sino que simplemente, por ejemplo, digamos, si yo quiero ver, por ejemplo, tengo la corriente A y la corriente B que están ingresando a este nodo y veo que la corriente C y la corriente D están saliendo. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación? Pues yo diría que la IA más la corriente IB van a ser igual a la corriente IC más la corriente ID. ¿Por qué? Porque como dije antes, las corrientes que ingresan van a ser iguales a las corrientes que salen de dicho nodo. Si aquí tendríamos, digamos, si aquí hubiera otro nodo y resulta que aquí ingresa otra corriente, pues estaría agregándolo acá a la izquierda. Pero si de esa corriente sale, pues estaría agregándolo acá a la derecha. Porque como digo, ¿no? Corrientes que ingresan debe ser igual a las corrientes que salen. Si para ser más rápido, porque digamos, está aprendiéndose mediante esta sumatoria, pues bueno, ahí el que lo entienda bien, porque aquí en la sumatoria se dice que los que ingresan y ponemos menos los que salen, y empiezan a poner los que salen restado y de ahí igualan a cero. Entonces, para eso más rápido simplemente los que ingresan a un lado y los que salen al otro lado, no hay más. Y lo mismo sucede con la ley de tensión de Kirchhoff o ley de voltaje. Por ejemplo, aquí la ley de voltaje normalmente se hace una trayectoria, como ven aquí, a esto se le conoce como trayectoria. Igual ya voy a hablar de eso, de los nodos y trayectorias y esto, pero la ley de voltaje asume una trayectoria, como ven aquí. Entonces dice que la ley de voltaje de Kirchhoff es literalmente la sumatoria de los voltajes igualados a cero. Entonces, cuando hablamos de sumatorias, yo la verdad a veces es preferible que tal vez aprendan en la forma como yo lo voy a decir, pero si no, pues ahí usted verá. Siempre cuando vayan a hacer esto, debido a que normalmente los voltajes, bueno, perdón, en los problemas, normalmente ustedes ponen acá a la izquierda lo que son los voltajes y acá ponen lo que son las resistencias con las corrientes o elementos que sean aparte, ¿no? Normalmente eso sucede cuando, digamos, por ejemplo, digamos que aquí hubiera una fuente y acá también una fuente de voltaje y tienen que hacer una ley de Kirchhoff aquí, una ley de voltaje. Entonces, sumarían los voltajes normales y aquí harían las resistencias aparte. Por eso digo que en un lado serían los voltajes y al otro lado serían las resistencias. Entonces, para ello, lo más fácil de hacer, o lo que yo considero fácil, es simplemente decir lo siguiente. Miren, por ejemplo, aquí, todo lo que ingrese con negativo, como ven aquí, B1 con negativo, el B2 no ingresa por negativo, sino ingresa por positivo, y acá sí ingresa por negativo, ¿no? Con la flecha que estamos haciendo. Entonces, tanto B1 como B3 serían valores positivos, solo por el hecho de cambiarle el signo por donde ingresa la corriente. Entonces, B1 ponemos así, más B3. Como dije, esta corriente o esta línea que estoy haciendo de la flecha está ingresando por negativo y acá también por negativo. Ahora, el que ingrese por otro lado, por el más, por ejemplo, simplemente lo ponemos con el signo contrario, menos el voltaje V2, y eso es igual a cero. O también lo pueden ver de esta forma. Por ejemplo, dicen también, si la corriente o esta flecha que estoy haciendo está ingresando por el lado negativo, entonces todos los que ingresen por negativo lo pongo a un lado. Y todos los que ingresen por positivo lo pongo al otro lado. Pero de esta manera que estoy diciendo ahorita, si ustedes lo hacen así, pues acá a la derecha ya ponen las resistencias de manera normal, sin ningún inconveniente, con las corrientes normales y ya ponen normal. Si no lo ponen a esto así, tendrían que estar equivocándose en algunas cosas, porque si llegan a poner esto al revés, acá las corrientes estarían puestos con, o sea, las resistencias que deberían estar acá estarían todos con negativo. Así que tengan cuidado. Por eso lo más general es explicar de esta manera rápida, ¿no? Primero los negativos, los que ingresan por negativo, y después los que ingresan por positivo se restan. Entonces, eso es lo que queda, y esto es igual a cero, porque obviamente no hay ninguna otra resistencia aparte. Si aquí hubiera una resistencia aquí, por ejemplo aquí R, pues aquí solo quedaría, en vez de cero, sería R por esa corriente. Y esa corriente, pues es lo que analizamos en la ley de voltaje de Kirchhoff. Una corriente que nosotros estamos utilizando de esta manera. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí o todo bien con esto? Ya para irnos a lo último y ahí sí, con problemas. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Janderson. Todo bien. Ok, entonces, continuando con esto, tenemos los nodos, trayectorias y lazos y ramas. A ver, para esto es algo rápido. Por ejemplo, los nodos son, por ejemplo, estos puntos que ustedes pueden colocar y prácticamente los nodos se lo pueden representar como caminos que ustedes, por más que quieran, no pueden pasar. Por ejemplo, miren, digamos, todo esto se convierte en un nodo, todo se convierte en un nodo. Entonces, este nodo sería en el nodo 1.
Aquí el nodo 3, por ejemplo, si va a la izquierda ya no puede pasar, si va a la derecha tampoco ya no puede pasar. Bueno, mejor dicho, arriba y abajo. Si va arriba no puede pasar por la resistencia, si va abajo no puede pasar. Entonces todo esto se convierte en el nodo 3. Lo mismo acá, el nodo 2, por aquí sí puede llegar, pero ya no pasa. Por aquí también pasa, ya no pasa y ya no pasa. O sea que todo lo que está marcado en rojo sería el nodo 2. Eso es importante tener en cuenta porque todo se puede mover. Por ejemplo, digamos que hace referencia a lo que está a la izquierda con lo de la derecha. Como pueden observar, literalmente todo esto es el nodo 1. Todo esto es el nodo 1. Entonces da completamente igual si yo cojo a estas dos resistencias y en vez de tener esta línea conectada a este punto, yo lo puedo conectar aquí. Esas cosas hay que aprender porque al final, digamos, van a tener en algún momento que ustedes modificar un circuito. Y conviene bastante que ustedes se den cuenta de cómo se puede mover esto. Por ejemplo, miren, acabo de borrar donde estaba conectado y se puede unir como lo estoy uniendo ahorita. Y lo mismo acá, lo puedo unir acá, ¿vale? Lo puedo unir. Y esto que estaba antes, obviamente, ya no estaría, ¿no? Ya no estaría esta parte. Y lo puedo unir. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Bueno, en realidad no es inconveniente, sino es prácticamente falta de práctica de los propios estudiantes, porque al final el hecho de mover a veces se les complica porque a veces hacen esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaría bien esa unión? La que acabo de poner aquí. ¿Estaría bien o no? No, no estaría bien. No estaría bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que se supone que el nodo 1 solo puede estar aquí, solo puede unirse aquí. Y yo acabo de hacer una unión con este nodo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque obviamente se está traspasando algo que no puede pasar. Entonces, por ende, si ustedes quieren hacer esos cambios de diseño de estos circuitos, tienen que unirlo de acuerdo a cómo es. Por ejemplo, aquí, o por acá, o por acá. A la final pueden unirlo, pueden cambiar el circuito, siempre y cuando respetando los nodos. No se olviden de eso. Entonces, como ven aquí, esto se hizo aquí a la gráfica de la derecha, solo para que se entienda eso, que ustedes pueden moverlo, ¿vale? Lo pueden mover a su gusto. Y bueno, aquí fuentes conectadas en serie, como pueden ver, las fuentes conectadas, aquí creo que le voy a hacer un poco el zoom para que se vea más claro. Entonces, por ejemplo, con fuentes, como ven aquí, si yo sumo y resto, pues tiene que ser de acuerdo a la polaridad que tiene. Por ejemplo, en la polaridad de la fuente tenemos que arriba es positivo y abajo es negativo, lo mismo acá, positivo y negativo, y acá resulta que tenemos menos y más. Como estoy diciendo que tal vez esto sea los positivos, pues simplemente tomo como en cuenta los dos sumándose, y como esto está al lado contrario, pues obviamente sería restando ese valor. Entonces aquí pues decimos que B1 más B2 menos B3 va a dar igual a esto. Nada más. Ojo, estamos suponiendo que esto va a ser positivo. ¿Vale? Estamos suponiendo que va a ser positivo. Por esto la regla dice que está quedando así. Porque solo toca entender que si esto nos llega a dar negativo, lo único que toca entender es que en realidad no quedaba de esta forma, sino que abajo quedaba más y abajo arriba quedaba menos. Y una vez que hacemos ese cambio, esto ya cambia a positivo. Porque el hecho de que nos dé negativo es simplemente el cambio de polaridad, que no tenía que ser más arriba y menos abajo, sino que tenía que ser al revés. Y nada más. Y una vez que lo cambiamos, cambiamos el signo. Lo mismo sucede acá. Por ejemplo, en las corrientes decimos que, por ejemplo, que arriba son positivos, entonces corriente 1 más corriente 3 se suman, como ven aquí, se están sumando, y como abajo está yendo la corriente 2, se resta. Ahora, esto de aquí, si asumimos que es positivo, la flecha es hacia arriba, obviamente. Pero si esto nos queda negativo, quiere decir que o sea, lo que nosotros asumimos no era correcto, sino que si nos da negativo, lo único que te voy a decir es que como no asumimos bien, en realidad la flecha era hacia abajo, no era hacia arriba. Entonces, para esto, obviamente, requiere mucha práctica, pero es fácil de entender. No creo que se les complique y si no, pues ahí cualquier cosa me avisa. Vamos con lo último, que son las resistencias en serie y en paralelo. Y bueno, aquí es algo rápido que decir, porque cuando son en resistencias en serie, las resistencias se suman, como ven ahí. La resistencia en serie es simplemente que la corriente para ellas tienen la misma. O sea, corriente que tiene aquí la resistencia es la misma que acá, es la misma que acá. Por ende, están en serie. Entonces, cuando están en serie, las resistencias se suman y eso sería una resistencia equivalente donde toda esta resistencia que ven aquí se transformaría en una sola resistencia. Y ya esto de acá ya no estaría, porque ya se estaría aquí, digamos, cambiando por una resistencia total. Y acá en la que ven aquí, en la forma paralela, como ven aquí, la regla dice que la forma para sacar este valor es de esta manera. 1 sobre R
Q, que es la resistencia equivalente, sumando la forma inversa de todo. Todo se suma de manera inversa, por si acaso, y ahí sacaré ya la resistencia equivalente. Ojo que la resistencia equivalente puede también sacarse de esta forma, pero esto solo sucede cuando son solo dos resistencias, o sea, esto no estaría. Esta regla solo funciona si son solo dos resistencias y obviamente en ejemplos que tenemos a veces saben haber más. Así que para ese tipo de situaciones ya voy a explicar algunos tips que pueden hacer para no ocupar esta, sino que solo ocupar esta. Ya vamos a ver. A la final normalmente siempre ocupamos esta de aquí porque es la general, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacer otro tipo de situaciones. Esto ya está, esto ya está. Y bueno, división de tensión de corriente. Esto de aquí lo voy a explicar después. Creo que viene mejor ya poner ejemplos. Entonces, ¿estamos preparados para ya empezar con algunos ejemplos? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿O hay algo que quieran preguntar antes de comenzar? ¿Todo bien? ¿Qué me dicen, chicos? Yo tendría una consulta. En Dime, la parte de dime. lo que son las resistencias, cuando están en serie, ¿es que son iguales? Lo El que son voltaje, ¿no? igual, no, la corriente. A la corriente. La corriente es igual en la resistencia. Como puedes ver, está pasando la misma corriente por cada una de las resistencias. Siguen la línea de la resistencia, pasa la otra, entonces la corriente es igual. En los voltajes, perdón, en las paralelas, el que es igual es el voltaje. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Ya, listo. Entonces creo que ya podemos empezar con problemas, así que cualquier cosa, pues ahí me avisan. Déjenme sacar esto para preparar los problemas. Si tienen problemas que quieran que resuelva, pues me lo pueden enviar, pero ya tengo algo preparado, así que creo que sale factible hacer lo que tengo preparado porque ya no tendría que hacer mucho. Pero si quieren que haga algo, pues ahí me lo envían y podemos hacer ahí medio algo. A ver, déjenme ver dónde está esto. Vale, creo que está por aquí. A ver, creo que es este o este. Creo que es este. Vale, aquí está. A ver, entonces, cualquier duda me avisan, por si acaso. Y antes de estar resolviendo algo, primero quiero que vean el problema. Y ya después vamos viendo cómo vamos a hacer poco a poco. ¿Vale? Todo esto ya está hecho o ya está resuelto, mejor dicho, pero la idea es que vamos haciendo conmigo la idea de cómo se va formando esto. Entonces, como pueden ver, ¿no? Dice, para la red usando ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff o ley de Ohm, aparte también si quieren división de tensión, dice, y de corriente, reducción de elementos en serie o en paralelo, encontrar estos voltajes. Creo que si no me equivoco no necesito los divisores de voltaje, pero si los llevo a utilizar, ahí les explico. Creo que no los utilicé, no me acuerdo porque esto fue hace tiempo que lo hice, así que ya vamos a ver si lo utilicé o no. Entonces, ¿listo? Esto lo voy a tomar por acá. Voy a poner aquí una cosa. Y vamos a ver cómo se va haciendo. Ya después les muestro cómo lo tengo todo resuelto para que ustedes lo copien de manera más bonita, resuelta, porque obviamente para escribir todo esto de manera detallada ya les voy a dejar que copien después, pero para explicarlo voy a hacerlo aquí con ustedes, ¿no? Para explicarlo poco a poco. Entonces vamos diciendo esto de aquí, poniendo por acá, y vamos a ver. Lo voy a hacer de nuevo, no importa, pero la idea es que aprendan cómo se va resolviendo cada una de las cosas. Entonces, primero dice, debo encontrar el voltaje de B1, el voltaje de B de G y el voltaje de B a G. Entonces, el voltaje de B1, estaríamos hablando de, déjenme ver dónde está. ¿Dónde está B1, B1, B1? Acá está. Vale, aquí está. Entonces, el B1 tenemos aquí. ¿Vale? Por lo tanto, si yo quiero sacar el voltaje de B1, tengo que entender primero cómo se va a utilizar. Y ojo, este voltaje de aquí que tenemos aquí, del voltaje de 24 voltios, va a botar una corriente. Esta corriente obviamente se va a dividir aquí y se va a dividir acá. Pero al momento que sale de este cuadrado, va a volver a ser la misma corriente. O sea, si esto vale, por ejemplo, corriente de A, acá también va a estar corriente de A. Porque por más que se divida, al momento que salen y regresan acá a este punto, se va a volver a convertir en la corriente de A. Entonces aquí volvemos a tener la corriente de A. Aquí también tenemos que tener la corriente de A. Y es lógico también pensar, por si acaso, que la corriente que debe venir acá debe volver la corriente A. O sea que con esto nosotros tenemos que entender que aquí
esta corriente es igual a 0. ¿Vale? Porque aquí debe regresar la misma corriente. Entonces, si hay una corriente A que sale por ahí, da toda la vuelta y debe regresar a la misma fuente. Por lo tanto, como debe regresar la misma corriente, por obvias razones, acá no pasa nada. Y esto se hace 0. ¿Vale? Espero que esté claro eso. ¿Alguna consulta sobre eso? Si no, ya para hacer las cosas. ¿Todo bien? ¿Chicos? Si tuviera una fuente de corriente en vez de una de voltaje, ocurriría lo mismo, ¿verdad? Ocurriría lo mismo, sí. Sí. Ocurriría exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo vamos a utilizar esto. Primero, aquí tengo dos resistencias que están en paralelo, entonces me convendría hacer una corriente, una resistencia equivalente. Entonces, para esto, pues es lógico que la resistencia para sacarlo, ustedes tienen ahí su calculadora, ustedes la sacarían, ¿no? Resistencia equivalente entre esas dos, pues prácticamente va a ser igual. Y esto literalmente por regla se dice que es 6 multiplicado por 3 dividido para 6 por 3. Esto es una regla que ya les dije, ¿no? Por ejemplo, perdón, aquí no lo tengo, pero la regla de las resistencias equivalentes, espero que la hayan anotado. Simplemente la respuesta de esto, ahí la sacan y debería dar 2 ohmios, si no me equivoco. Entonces aquí tendríamos 2 ohmios. Ojo que ya el hecho de hacer esta resistencia equivalente, espero que se entienda que esto ya no estaría. Ya no estaría. O sea, ya no la vamos a tener por ahora. Solo vamos a utilizar de la resistencia de 2 ohmios. ¿Estamos claros? Esto ya no está. ¿Sí? Pregunto. Chicos, ¿todo bien? Sí, bro. Listo. Entonces, ahora lo que necesitamos es sacar literalmente la corriente que pasa por aquí para sacar el voltaje. Ojo, lo que sí les diría es que aquí se podría aplicar un divisor de voltaje para sacar V1. Pero como no lo tenemos, o bueno, no lo he explicado, le voy a hacer de manera normal y después les explico cómo sería con el divisor de voltaje, ¿vale? Porque sí me olvidé, pensaba que no lo iba a utilizar y al parecer sí. Sí necesito hacer divisores de voltaje. Bueno, a ver entonces. ¿Cómo sería de la manera normal? Pues la manera normal dice que vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff es una corriente que nosotros vamos a asumir. Vamos a asumir que esta corriente está yendo así, ¿vale? Y esto siempre debe ser un circuito cerrado. Entonces, el circuito cerrado que tenemos aquí, le vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? Ahí está, la ley de voltaje de Kirchhoff, y decimos, como la corriente que estamos imaginando está ingresando por el lado negativo, entonces acá tenemos que poner 24 como positivo. Recuerden lo que había mencionado, ¿no? El negativo le ponemos positivo. Entonces aquí tenemos 24. ¿Hay otra fuente? No hay ninguna otra fuente. O bueno, no hay ninguna otra fuente. Dejémoslo ahí. No hay ninguna otra fuente. Entonces tenemos igualado a las resistencias que hay. Tenemos la resistencia 2, tenemos la resistencia 1 y tenemos la resistencia 5. Entonces ahí tenemos 2 más 1 más 5. Y les pongo todos iguales porque recuerden, esto es la misma corriente para todos. Es la misma corriente. Entonces yo puedo sumar las resistencias completas y multiplicarla por la corriente tal. O sea, la corriente que nosotros estamos diciendo como la corriente de Kirchhoff, que le voy a llamar corriente A, por ejemplo. Entonces ahí tenemos corriente A. Entonces ya de aquí lo único que sería es sumar esto y pasar a dividir, ¿no? ¿A qué se iguala la corriente A? Pues la corriente A es igual a 24 dividido para 8, si no me equivoco. Entonces prácticamente esto va a ser 3 amperios. Recuerden que como estamos haciendo ley de voltaje de Kirchhoff, estamos sumando todos los voltajes. Entonces, ¿por qué digo que va a quedar así? Porque recuerden que aquí está, miren, si la corriente ingresa así, aquí estaría el más menos. Si la corriente ingresa así, aquí yo pondría más y menos. Y si la corriente ingresa por acá, aquí pondría más y menos. Por eso es que aquí yo lo sumo en manera normal todo, porque todos están entrando por más. Todos. Ojo, yo dije que en los problemas suelen poner a veces cosas al revés. A ustedes no les importa, por ahora no. Para sacar esta corriente no les importa. Siempre el más va a estar arriba, o bueno, por donde ingresa siempre va a estar el más. Entonces, por eso es que ahí se quedan los tres sumándose. Y ahí lo tienen. Entonces, la corriente es corriente 3A. Ahora, ¿cómo saco el voltaje? El voltaje V1, si yo lo tengo aquí, necesito que pase la corriente que acabo de sacar. Entonces, el voltaje se dice que es igual a la corriente por la resistencia según la ley de Ohm.
Pero ¿cuál es el problema? El voltaje, para que sea positivo, el positivo tiene que estar arriba y el negativo tiene que estar abajo. Como está al revés, lo único que nos interesa es literalmente ponerle un menos. Es lo único. Si está al revés, como debería ser, es simplemente porque es menos. Le cambiamos el signo, mejor dicho. Entonces el voltaje va a ser igual a menos el 3 multiplicado por la resistencia, que en este caso la resistencia vale 1 ohmio, pues nuestro voltaje va a ser prácticamente menos 3 voltios. Y ahí tendríamos el primer literal que nos pide, el B1 en este caso. ¿Está claro esto? Pregunto. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Está claro? ¿Todo bien o no? Vamos, díganme. Sí, André, todo está bien. Sí. Ok, entonces vamos a analizar lo que es la división de tensión y la división de corriente. Como dije, yo lo había preparado, pero no pensaba que lo iba a utilizar ahorita en el CDB o en ese ejercicio. Entonces mejor igual ahorita mismo lo hago. Déjenme ver, esto creo que lo hice aquí. Aquí está. Sí, aquí está. Entonces, como vieron, ya esa es la respuesta. Eso queda y ya está. Pero ahorita vamos a explicar cómo se hace con divisores de tensión o de corriente. Dios, se me coló ahí. A ver, mejor vamos a ponerlo aquí. Y esto lo voy a mover por acá. Vale. Ahí está. Entonces, ¿cómo se aplica la división de tensión o la división de corriente? En este caso, nosotros tenemos la división de tensión o división de voltaje. ¿Por qué digo que tenemos división de voltaje? Es porque nuestra fuente principal es la de voltaje. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esta regla. ¿Cuál es la regla? Ya les voy a explicar cómo funciona esto. ¿Vale? La regla dice que cuando nosotros queremos sacar el divisor de voltaje, perdón, déjenme borrar esto. Primero tenemos que entender una cosa. Para nosotros aplicar el divisor de voltaje o el divisor de corriente, ¿vale? Tenemos que tener en claro una cosa, que literalmente todo tiene que ser correspondiente al mismo igual de las resistencias en serie, en este caso, pues las que son la misma corriente. Por ejemplo, en el divisor de voltaje tiene que ser igual la corriente, todo tiene que ser igual, no puede haber diferente corriente en las resistencias. Por ejemplo, digamos aquí, si yo quiero aplicar un divisor de voltaje, yo sí puedo aplicarlo aquí porque la corriente que pasa por aquí, que pasa por aquí y que pasa por aquí es la misma. Entonces yo puedo aplicar ese divisor de voltaje. Si yo tengo acá una línea por acá y acá tengo otra cosa conectada y yo quiero aplicar un divisor de voltaje aquí, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer eso porque aquí hay una corriente que pasa por acá también. Y no estoy teniendo la misma corriente, porque esta corriente que está aquí no va a ser la misma que va a estar acá. Porque aquí sería una parte de la corriente, una corriente, digamos, I1, y por acá iría la otra parte, donde si sumo I1 y sumo I2, cumplo la ley de corrientes de Kirchhoff para decir que es la corriente IA. Literalmente la corriente IA en este caso se dividiría, se divide entre ellas. Entonces ahí yo no puedo aplicar divisor de voltaje. Cuidado, para el divisor de voltaje tengo que tener la misma corriente. Y para el divisor de corriente tengo que tener el mismo voltaje, el mismo. Aquí tengo el voltaje B1, entonces acá también tengo el voltaje B2. Y esos dos, en este caso, van a ser lo mismo, van a ser el mismo valor. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el divisor de voltaje, no? El divisor de voltaje, lo más sencillo para que entiendan, es, por ejemplo, digamos, ya depende de mí cómo yo quiero cuál es el voltaje que yo necesito. Por ejemplo, ojo, si esto está aquí el más y acá el menos, quiero que lo vean de esta forma para que sepan cómo va a interactuarse. Por ejemplo, si nosotros movemos esto acá y esto lo movemos acá, el más estaría así y acá estaría el menos. Si nosotros hacemos un reflejo al frente, pues es obvio que aquí estaría el más y aquí estaría el menos. Y si nosotros hacemos este reflejo acá también, acá estaría el más y acá estaría el menos. Hay que entender esa forma de cómo van los signos. Igual uno lo entiende solo por el hecho también de solo, digamos, graficar la corriente. Ya dijimos, ¿no? Si la corriente ingresa por aquí, es más menos, acá sería más menos y acá sería más menos. Es justamente lo que acabo de mencionar también, si lo ven de esta forma. ¿Vale? Así lo pueden ver también. Perdón, aquí le puse al revés. Era más acá y acá menos. Ahí estaría. Así también lo pueden ver.
Entonces, ¿cuál es la situación? La idea es que siempre tengamos los máses de acuerdo a lo que tiene la fuente. Igual forma, la misma simbología o la misma polaridad, mejor dicho. Entonces, digamos, ahora sí vamos a ver cómo sacamos cada voltaje. Por ejemplo, si yo necesito cuál es el voltaje de esto, ¿vale? El voltaje de aquí, yo voy a decir lo siguiente. El voltaje V1, que es el voltaje que está ahí, va a ser igual a lo siguiente. Siempre, en esto de las divisiones de voltaje, van a ser divididos para todas las resistencias que están ocupándose en este circuito, por así decirlo. Ocupándose me refiero a lo que se está realizando en la ley de voltaje. Por ejemplo, tenemos este de 2 ohmios, tenemos este de 1 ohmio y tenemos este de 5 ohmios. Entonces, todas las resistencias que se están ocupando las ponemos acá abajo. Sería 2 ohmios más 1 ohmio más 5 ohmios. Ya está. Ojo, ya tenemos eso. Ahora, arriba vamos a poner la resistencia del que estamos interesados. Nosotros queremos el del voltaje V1. Entonces el V1 está asociado a esta resistencia que vale 1 ohmio. Entonces eso va a estar puesto aquí. Ahora, ¿vale? Ahora, siempre se debe multiplicar por la fuente, que literalmente es la principal que estamos utilizando para este divisor. Entonces la fuente que estamos ocupando en este caso es 24. Y ya tendríamos el valor de V1. Pero aquí viene un inconveniente. Esto estaría correcto si nuestra polaridad fuera así. Pero como el hecho de que está al revés, según el problema, está puesto al revés, lo único que toca entender es que esto es así. Nada más. Es signo negativo. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, Andrés, sí está claro. Ya, entonces aquí solo lo ponen en su calculadora y lo que debe dar es menos 3 voltios. Lo que sacamos haciendo de la forma normal con divisores de voltaje. Ahora viene una pregunta, ¿no? Para ustedes. ¿Qué pasaría si esto estuviera así? Vamos a ver. Espérenme. Les pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora la polaridad hubiese estado así? ¿Puedo aplicar divisor de voltaje? ¿O no? ¿Puedo o no puedo? Vamos, chicos, díganme. ¿Puedo o no puedo aplicar divisor de voltaje ahí? Chicos. O sea, sí se podría, lo único que sería que cambie de polaridad. Así Sí, nada todo. más. Literalmente se puede, se puede. Lo único que cambia es que ya mi corriente ya no sería así, sino que ahora sería así. Y como ya es de esta forma la corriente, ya está pasando por positivo, entonces aquí lo único que cambia es más, nada más. ¿Está claro? Porque ya tiene la misma polaridad que tiene la fuente principal. La fuente principal es el más de acá y el menos arriba. O sea que tiene la misma polaridad que tiene aquí. Es lógico que dé positivo. ¿Vale? Es lógico que dé positivo. Como estaba al revés antes, obviamente nuestra respuesta debería dar negativo. Porque está al revés la polaridad. Pero sí se puede aplicar divisor de voltaje. ¿Está claro? Ya para empezar a hacer lo otro. Sí, Andrés, está claro. ¿Sí? Bueno, vamos con el siguiente entonces. Ya tenemos el B1. B1 ya nos salió menos 3 voltios. Así que para ese análisis, como dije, yo ya lo tengo resuelto. Está aquí, ya está resuelto. Así que aquí solo estamos haciendo todo el proceso y ya cuando quieran copiar todo el resuelto, les muestro este de aquí para que les saquen fotos y ahí ya está más resumido haciendo todos los procesos de manera más ordenada, por así decirlo. Pero yo les dejo copiar después, ahorita no. Entonces tenemos esto, ¿no? Ya tenemos el B1. Vamos con el BDG. BDG significa que nosotros queremos el voltaje que está desde el punto D hasta el punto G. Entonces quiere decir que desde este punto que estamos hablando de la D, queremos el voltaje hasta donde llegue la G. O sea que literalmente nosotros queremos este voltaje. Más siempre donde empieza la letra, le ponemos el más, que es D, menos hasta donde termina, que se supone que es G. Entonces aquí nosotros tendríamos el más BDG.
Ahora, ¿cómo sacamos este voltaje? Pues nosotros hacemos literalmente otro voltaje de Kirchhoff, o sea, ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo lo hacemos? Pues digamos, si queremos que el VDG sea positivo, pues la corriente tiene que entrar por negativo, ¿no? Como mencioné antes, cuando entra por negativo, el voltaje va a ser positivo. Entonces, voy a decir que la corriente está yéndose de esta manera y así nos damos cuenta que está entrando por negativo. Entonces, el VDG va a ser positivo y ya tendríamos para encontrar rápido el problema. Pues ahí está. Entonces decimos, VDG está entrando por negativo, la fuente que viene acá está entrando por positivo, así que ponemos menos 30 voltios, eso va a ser igual a la suma de las resistencias, y ahí, bueno, tenemos el valor de I3. Entonces las resistencias en este caso sería 4 más 6, y todo eso multiplicado por I3. Y ya está. ¿Vale? Ese es el valor que tenemos. ¿Vale? Entonces, tenemos dos ecuaciones, obviamente. Perdón, tenemos una ecuación que tiene dos variables, VDG y I3 que no conocemos. Pero hay una cosa importante en esto, que I3 en realidad sí lo conocemos. ¿Y es por qué? Porque aquí hay una fuente de corriente. Una fuente de corriente que obviamente depende del valor de voltaje VA, dice aquí, pero como tiene la misma dirección del I3, quiere decir que prácticamente como el I3 está así, esta corriente que va a pasar así después, pues va a ser lo mismo que esto. O sea que literalmente nosotros tenemos que I3 es literalmente un tercio de voltaje de VA. ¿Está claro esa asociación o no? ¿Qué me dicen? ¿Está claro esa regla? Todo por el hecho de que está en la misma dirección. Si estuviera al lado contrario, simplemente lo ponemos iguales y le cambiamos el signo, nada más. Pero tiene la misma dirección, o mejor dicho, tiene la misma línea de seguimiento sin cambiar la esta, ¿no? Tiene la misma línea de seguimiento o la misma trayectoria. Por lo tanto, se dice que las corrientes son iguales. No puede haber diferentes corrientes en una trayectoria, en una misma trayectoria. Debe ser siempre igual la misma la corriente. ¿Estamos bien? ¿Qué me dicen? ¿Qué me Todo dicen, bien. chicos? Todo bien. Vale, entonces, ahora lo único que toca ver es cómo sacamos el voltaje VA. Entonces, el voltaje VA sería el voltaje que hay de aquí a acá. ¿Cuál es el voltaje? VA. Ojo, nosotros ya tenemos una corriente. La corriente ya la encontramos, que decíamos que esta corriente tenía un valor, y ese valor era 3 amperios. ¿Vale? O sea que si a esto yo lo multiplico por 3, ya tendríamos el voltaje VA. Pero aquí hay un inconveniente con esa respuesta. Y con eso me refiero a esto. Por ejemplo, voltaje VA va a ser igual. Y como dije antes, es la corriente que ya sacamos, que era 3 amperios, multiplicado por la resistencia, que sería 5 ohmios. Pero aquí viene el inconveniente. Si nosotros hacemos esto, estamos diciendo que la polaridad aquí sería más y aquí sería menos. Pero como pueden ver, el voltaje VA está al revés. Por lo tanto, lo único que tiene que ser es ponerle menos. Y por eso el voltaje de VA sería menos 15 voltios. ¿Estaría claro por si acaso? ¿Está clara esta regla? Porque ya de aquí solo se reemplazan el I3 y tenemos la corriente de I3. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Podrías explicar esa situación de nuevo, por favor? Claro, claro. Como dije anteriormente, nosotros ya sacamos la corriente y nos dio que valía 3 amperios. ¿Qué sucede? Cuando estos 3 amperios pasan por estos 5 ohmios, el voltaje va a ser igual a la corriente por resistencia. Entonces, por ley de Ohm, no, corriente por resistencia. Los dos se multiplican. Pero ¿cuál es el problema? Por regla se sabe que la corriente, cuando ingresa por una resistencia, siempre va a ser por donde ingresa positivo. Por eso es que si ingresa de esta manera, aquí va a ser el positivo. Pero como puedes ver, el voltaje VA está al revés los signos. Entonces, literalmente la regla dice que si está al revés, lo único que toca poner es un signo negativo. O sea, cambiarle el signo. Si decíamos que era positivo, en realidad era negativo. Y si entiendes por qué aquí está el más y acá el menos, ¿no? Lo que no comprendo es por qué está ahí el voltaje de VA. Vale. Lo que pasa es que aquí te dicen que voltaje VA, tengo que ir del punto B hasta el punto A. Entonces, simplemente yo hago una línea, trazo una línea. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está el punto B. ¿Cómo llego a A? Pues hago así si quiero, o hago así. No importa cómo lo haga, la forma es que llegue al otro punto. Y entre medio de ellos, pues se debería estar el voltaje. Entonces,
hago esta línea para el punto A, porque aquí está A y B, y donde dice BA, el primero está la letra B, entonces donde está la primera letra, ahí pongo el positivo. Y ahí está, voltaje BA. Y acá pongo el otro signo, negativo. ¿Está claro? Sí, sí, bro, gracias. Ok. Entonces ahí es lo que tenemos. Entonces ya de aquí, pues ya tenemos menos 15 voltios, que es en realidad voltaje de BA, y 3 vale menos 5. Con esto dicho, pues aquí ya podemos calcular el voltaje de BDG. BDG, ¿a qué va a ser igual? Pues BDG, si sabemos que I3 vale menos 5, aquí queda 10, por lo tanto va a quedar menos 50. Menos 50, y si pasamos el 30 al otro lado a sumar, pues nos quedaría pues prácticamente menos 20. Y esto sería la respuesta para BDG. Menos 20 voltios. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo claro? Para ir al siguiente de B a G. ¿Sí? Sí, todo bien. Todo bien. Ok. Voy a borrar esto. Recuerden que todos estos datos ustedes ya los tienen. Igual yo el problema ya lo tengo resuelto, como dije. Aquí ya está resuelto. Así que ahí ustedes lo verán después ya resumido o bien ordenado, mejor dicho. Entonces, miren, vamos al siguiente. Me dice que tengo que buscar el B a G. Aquí tengo la línea A y tengo la línea G que está por acá. Entonces, este va a ser mi voltaje B a G. Entonces pongo más desde A, B, A, G. Menos aquí. Y este es mi circuito cerrado, por así decirlo. Y donde está esta línea, debo hacer mi circuito según mi corriente que yo desee transcurrir. Por ejemplo, digamos, mi corriente yo quiero que sea así. ¿Por qué? Porque como está entrando por negativo, se va a convertir en positivo cuando yo haga la ley de voltajes. Con lo que yo les dije, ¿no? Cuando entra por negativo, se convierte a positivo, y cuando entra por más, cambia menos. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿la corriente cómo va a ir? Pues digamos, yo ya conozco este voltaje, ¿no? Aquí ya lo tenía. Menos voltaje B a G, digo B a B, y acá tenía el más. Si quieren, pueden hacer esto de la corriente, ¿vale? La corriente ustedes deciden qué dirección toma. Por ejemplo, pueden ir por acá, pero ustedes saben que aquí tendrían que saber cuánto vale esto, cuánto vale esto. O también pueden hacer esto, pueden ir por acá, pero tendrían que saber cuánto vale el voltaje aquí. Entonces, para ello, hay cosas que ustedes ya pueden resumir. Por ejemplo, digamos, ustedes ya conocen cuánto vale B a B, o sea, el voltaje B a B. Así que, qué mejor que pasar la corriente por ahí. Ahora, ¿por dónde voy? Pues yo tengo que llegar a G. Pues obviamente yo debería pasar por aquí, debería pasar por esta resistencia, siguiendo la línea debería pasar por este voltaje. Y ahora, ¿por qué camino tomo? Pues yo puedo ir por abajo si quiero, pero ya saben, ¿no? Aquí hay muchas cosas que tienen que saber o calcular. O también puedo ir por arriba, pero también tienen que saber muchas cosas para calcular. O sea, cuánto vale el voltaje en 4 ohmios, cuánto vale el voltaje en 6 ohmios. Pero con algo de ya ustedes ya vieron que literalmente el voltaje de G ustedes ya lo tenían. Entonces miren esta corriente cómo va. Entonces literalmente ustedes deciden la dirección que tome la corriente. Entonces simplemente busquen trayectorias que ya conozcan. Y ya está. Entonces, como ven, yo ya conozco VAB, yo ya conozco cuánto voltaje hay aquí, ya lo dije antes, pero igual ya lo voy a decir de nuevo. Ya tengo aquí el voltaje que va por este camino. El voltaje de BDG ya lo conocí. Entonces ya no hay nada más, simplemente es poner las ecuaciones. Entonces, siguiendo la línea de la corriente que estoy tomando, diría, B a G sería positivo, B a G. Ahora, B a B, como pasa por negativo, siguiendo la dirección, también sería positivo. Entonces, B a B. Con referirme a positivo me refiero a que aquí pongo el más, pero si esto vale negativo le pongo menos, ¿vale? Por si acaso, es lo único. Con positivo me refiero que ahí le voy a poner el valor que saqué ahí, nada más. Siguiente. Una cosa antes de hacer una tontería, era B a aquí. Era primero B y después A. Ahora sí lo acomodo, por si acaso, porque he puesto al revés. Pero ahí estaría bien. Voltaje BA. Siguiente. ¿Qué voltaje va a haber aquí? En esto recuerden lo que mencioné. Aquí no debería haber ninguna corriente porque dije o mencioné que esto valía 0. Por lo tanto, corriente por resistencia, eso ya no hay voltaje en esa resistencia. Entonces simplemente sigo. 50 voltios, como entra por negativo, sería más 50 voltios.
Como entra por positivo el VDG, esto sería menos el voltaje DG. Y esto es igual a 0 porque ya no hay más resistencias. Sino simplemente, como también dije antes, a la izquierda los que entren por menos y a la derecha los que entren por más. Y si hay resistencias, pues se pone siempre a la derecha. Acá a la derecha las resistencias. Y ahí está todo. Esto daría el voltaje VAG. ¿Alguna pregunta? Si no, ya para poner los resultados correspondientes. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Para ya simplemente ahorita poner las respuestas. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, voy colocando esto, ¿no? Voltaje, voltaje VA me salió menos 15. Menos 15 voltios. Más 50. Y voltaje VDG, si no me equivoco, era menos 20. Igual, si me equivoco, me avisan para corregirlo, ¿no? Creo que era así. Y bueno, ahí me avisan. Daba esto, ¿no? Menos 20. No me acuerdo. A ver, esperen, déjenme ver Sí, acá. menos 20. Ah, vale. Sí, daba menos 20. Gracias. Y bueno, ya de aquí el 50 lo paso al otro lado, el 15 al otro lado, y bueno, esto me da menos 55 voltios. No hay más. Y listo. Ahí está los 3 primeros voltajes que nos pidieron. ¿Estamos? Para ir ahora a las corrientes. Recuerden que es el primer literal nada más. Vamos ahora con las corrientes I1, I2, I3 y eso. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo bien? Sí, bro. Sí. Bueno, vamos ahora sí con las corrientes entonces. Tenemos esta de aquí. Primera corriente que ya tenemos, el de I3. Si no me equivoco, ya la encontramos por necesidad de los voltajes. Lo necesitábamos sí o sí. Entonces I3, si no me equivoco, ya era menos 3 amperios. Creo, si no me equivoco. Menos 3 amperios ya era. Entonces este ya tenemos. El siguiente, necesito I1. I2 también se lo puede conocer, que ya les voy a mencionar. I2 queda 0 amperios. Ahora ya les explico por qué. Les informo, no les recuerdo. Esto bota una corriente. Esta fuente va a botar una corriente. Bota esta corriente y debe regresar la misma corriente. Entonces, como esto bota aquí, debe regresar la misma. Por lo tanto, si debe regresar la misma corriente, aquí no habría ninguna corriente. Ojo, uno puede pensar que esta fuente de voltaje va a botar una corriente también. Eso no está mal. Pero la cosa es que cuando una fuente de voltaje bota una corriente es porque nosotros tenemos un circuito cerrado. Si no tenemos un circuito cerrado, no va a botar nada. Es como una pila. Una pila, si no lo cerramos, es simplemente una pila que tiene ahí su voltaje y su corriente que puede botar si la conectamos o la unimos con un circuito cerrado. Mientras no esté cerrado, esto vale cero. Porque obviamente cuando uno coge una pila no es que nosotros sintamos una corriente en ese momento. La única forma para sentir la corriente es si nosotros humedecimos nuestra mano o algo para que haya transmisión de corriente. Mientras tanto es simplemente una pila y no hay más. Entonces esto, por más que bote, tiene que estar cerrado. Como no está cerrado, I2 vale 0. Entonces ahora sí, tenemos una corriente que nosotros también encontramos que valía 3 amperios. Aquí esto valía 3 amperios. Y acá, bueno, ya dijimos que esta de aquí, esta corriente de I3, vale menos 3 amperios. Entonces, si yo quiero encontrar la corriente que está aquí, como por ejemplo I4 e I1, puedo hacer de diferentes formas. Puedo hacer la forma normal o puedo hacer la forma literalmente por divisor. Entonces, vamos a hacer las dos y ya ustedes verán cuál ocupan. Yo, la verdad, es preferible aprenderse estos divisores porque es más factible. Así aprenden a hacer más rápido. Pero si no, pues la forma normal también las voy a explicar. ¿Estamos bien? Para ahora sí empezar con eso. Ahí ya tenemos 2 respuestas. Nos faltan 2 nomás. ¿Todo bien? Sí, mijo, todo bien. Ok, vamos con I1 entonces. Primero, para I1. Primero, para nosotros sacar estas corrientes, necesitamos primero su forma equivalente. O sea, la resistencia equivalente que nosotros teníamos antes. Nosotros decimos que nuestra forma equivalente es 2 amperios. Ok, que ya sacábamos antes, lo sacamos anteriormente.
Entonces, esos 2 amperios, pues van a pasar perdón, esos 2 ohmios van a pasar por ellas 3 amperios. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar un voltaje. Entonces, ese voltaje que yo le voy a llamar, por ejemplo, voltaje del 2 ohmios, va a ser igual a la multiplicación del 2 ohmios por 3. Así que aquí tendríamos 2 multiplicado por 3 y eso va a ser prácticamente 6 voltios. ¿Qué sucede? Pues cuando tenemos resistencias que están en paralelo, ya sé que el 2 es una equivalencia de otras 2 resistencias, pero esas 2 resistencias anteriormente estaban en paralelo. Y como están en paralelo, pues prácticamente el voltaje que acabamos de sacar va a ser el mismo voltaje que va a tener acá y el mismo voltaje que va a tener acá. ¿Vale? Van a tener los mismos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos aquí el voltaje que acabamos de sacar de 6 voltios, pues prácticamente si yo digo 6 voltios dividido para la resistencia que tengo ahí, de 6 ohmios, pues yo tendría la corriente que pasa por esa resistencia. Y prácticamente esa corriente sería I1. Ahora, aquí viene el inconveniente. ¿Por qué digo que viene el inconveniente? Pues porque aquí tienen que analizar bien esas cosas. Por ejemplo, yo sé que son 6 voltios arriba y abajo 6 ohmios, porque es la típica de ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia va a ser la corriente. O si no, recuerden la palabra, ¿no? El VIR. Pasan la resistencia a dividir y queda la corriente. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje dividido para la resistencia. ¿Cuál es el problema? La polaridad es importante. Para nosotros sacar este voltaje que acabamos de sacar, que decía que vale 6 voltios, dijimos que la polaridad es el más a la derecha y el menos a la izquierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque así obviamente está pasando la corriente. La corriente para ingresar a esta resistencia pasa por positivo. Entonces, por eso el positivo está a la derecha. ¿Cuál es el problema? Acá la corriente está pasando por el otro lado. Y como dijimos antes, si queremos sacar una de estas, digamos, de estas variables, siempre tiene que entrar por positivo, pero como entra por negativo, lo único que toca entender es que es menos. Por lo tanto, esta corriente simplemente va a ser menos 1 amperio. ¿Estamos de acuerdo? Pregunto. ¿Qué me dicen, chicos? Para ir a la otra, la de I4. ¿Todo bien con esto? Creo que sí, ¿vale? Si no me dicen nada, entonces espero que sí. Voy con el I4 entonces. ¿Cuál es el problema del I4? El I4 resulta que nuestra corriente está en esta dirección y tiene el valor de menos 3. Como nosotros sacamos la corriente es menos 3, si nosotros queremos, nosotros podemos darle la vuelta y decir que en realidad era 3 amperios. Da igual, nosotros podemos darle esta vuelta. Aunque aquí diga que está al lado contrario, aunque aquí la corriente I3 estaba direccionándose a este lado, no nos importa. A nosotros nos importa el resultado. Si el resultado era menos, si queremos lo cambiamos de orden. Si no, lo apuntamos a donde era. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo les recomiendo que siempre traten de utilizar los positivos para que sea más fácil. Entonces, estaría en esta dirección. Y por lógica, obviamente por lógica, estos 3 amperios también estarían a este lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la corriente debe pasar por aquí, debe pasar por aquí, debe pasar por aquí, o sea que debe llegar aquí. Y aquí, justamente, cuando ya está aquí, esos 3 amperios se va a dividir. Se va a dividir en ambos. ¿En cuánto? Ya vamos a verlo. Entonces aquí hay una regla rápida. Por ejemplo, si las resistencias son iguales, es lógico que la corriente se divida por la mitad. Solo por la corriente perdón, solo por las resistencias debido a que son el mismo valor. Si son lo mismo, debe dividirse a la mitad, no hay más. Entonces, si son diferentes, ya ahí toca hacer las reglas. Pero aquí ya podrían haber dicho que la corriente I4 iba a ser literalmente 3 medios. O sea que 1,5 amperios. Igual lo vamos a sacar por proceso de ley de Ohm, pero ya podríamos haber puesto directamente que la corriente I4 iba a dar 3 medios. Bueno, vamos ahora sí. Primero, como dije, necesitamos una resistencia equivalente si vamos a hacer de la manera normal. Entonces, la resistencia equivalente en este caso sería, pues, igual a esto, ¿no? 400 multiplicado por 400 dividido para la suma de esos dos. O sea que va a ser 800, que es lo mismo que 2 por 400. Lo pongo así porque así es más fácil verlo. Recuerden que acá abajo es 400 más 400. Entonces, bueno, con esto el 400 se elimina arriba, se elimina acá y solo se divide para 2 el resistencia que tenemos ahí. O sea que queda 200 ohmios.
Ya está. Tenemos literalmente la resistencia que va a pasar por aquí, que es literal es 200 ohmios. 200 ohmios, vamos a ponerlo por aquí. Y si nosotros pasamos esta corriente que tenemos como 3 amperios por esta resistencia nueva, tendríamos acá el más y tendríamos acá el menos. O sea que el voltaje va a ser igual a 3 voltios por 200 ohmios, y eso va a dar pues prácticamente 600 voltios. Bueno, al final eso da 600 voltios. Y como dije antes, ¿no? Debido a que nos da 600 voltios, obviamente aquí tendríamos, como están en paralelo, ese voltaje que acabamos de sacar también está en este lado. O sea que aquí también está 600 voltios. Y acá también 600 voltios, acá abajo. Ahora, si yo necesito sacar la corriente, como pueden ver, la corriente está en esta dirección, está yéndose a la derecha, o sea que sí está entrando por positivo. Por lógica, este valor debería dar positivo. Entonces, nuestra corriente va a ser igual a ese voltaje dividido para la resistencia. ¿Cuánto es nuestro voltaje? Es 600 voltios. ¿Y cuánto es la resistencia? Pues 400. Si hacemos la división correspondiente, los ceros se eliminan y la mitad de arriba y la mitad de abajo da 3 medios. O sea que da el 1,5 que había mencionado antes. Ahí está, 1.5 amperios. ¿Estamos? Con estos dos resultados que acabamos de encontrar. Para ir a lo último, que es las potencias entregadas por cada una de las fuentes. Ah, no, perdón. Todavía me faltaría hacer una explicación del divisor de corriente. Pero quiero saber, ¿no? ¿Está todo bien hasta ahí? ¿Todo bien, chicos? Déjame ver. Aquí está. Perdón. Vale, ahí está. Si no tienen dudas, continúa entonces. Continúo. Voy con el divisor de corriente. No, el divisor de corriente en sí solo se puede usar, digo yo, no, solo se puede usar para no aplicar la regla general que tienen aquí con dos resistencias. Yo la verdad, esta regla general no la he ocupado y es porque yo a todas las resistencias que faltan las transformo, porque al final el divisor de voltaje es específico. Digamos, si uno quiere la corriente que pasa por esta resistencia, por ejemplo la que está aquí, todas las resistencias que estén conectadas por acá se van a transformar, o sea, van a ser un equivalente para dejar solo una. Por eso yo la verdad no ocupo esta de aquí, no la ocupo. Entonces, vamos a aplicar la regla general de cuando son solo dos. Cuando son solo dos. Ya esta de aquí, si quieren, ahí la ocupan, no hay ningún problema porque también funciona, pero yo no la ocupo porque a la final yo hago la transformación directa de todo, que también ya más o menos les puedo explicar una idea de cómo funciona. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la regla de de divisor de corriente? Primero que el divisor de corriente funciona siempre y cuando tengan el mismo voltaje. Por ejemplo, esta resistencia tiene el mismo voltaje que está acá y este de aquí también. ¿Cuándo no tendrían el mismo voltaje? Pues cuando haya combinaciones de series y paralelos en algunos casos. Por ejemplo, digamos, para poner un ejemplo rápido, voy a poner aquí un ejemplo rápido nada más. Por ejemplo, aquí tendríamos el mismo voltaje debido a que están en las resistencias en paralelo. Tenemos el mismo voltaje. Pero cuando tendríamos diferente, por ejemplo, cuando yo tengo una resistencia aquí, tengo aquí una conexión aquí, y aparte tengo aquí una doble conexión, algo así. ¿Vale? Algo así. Entonces yo ahí no voy a tener obviamente un divisor de corriente, no puedo hacerlo, a menos que yo transforme primero. Por ejemplo, aquí, para yo aplicar un divisor de corriente, primero tendría que haber sumado esto, debido a que están en serie, porque están unidos en el mismo nodo, no hay ningún otro nodo más, entonces se puede sumar en serie. Estos dos están en paralelo, porque ya saben, ¿no? Tengo un nodo y termina en este nodo. Esta resistencia empieza en este nodo y termina en el mismo nodo. Entonces están unidos por el mismo, empiezan en un mismo nodo y terminan en el mismo nodo. Entonces quiere decir que están literalmente en paralelo. Entonces hago una transformación equivalente de estos dos y esta equivalencia que tenemos ahora estaría en serie ahora. Y una vez transformado esto, pues tendríamos una sola resistencia. Y ahí yo ya puedo hacer divisor de corriente. ¿Vale? Entonces, la general sí funciona, simplemente hay que tener muy claro cómo va a estar las resistencias. Entonces, aquí vamos a empezar una regla o una idea, ¿no? Por ejemplo, imagínense que hubiesen tenido 3 resistencias en vez de 2. Normalmente solo son 2,
para hacer la división de corriente, el divisor de corriente, pero digamos que fueron 3. Entonces, por ejemplo, yo quiero la corriente que está aquí, la de I1. I1, que la corriente total es esta, I total. Entonces, si yo quiero la corriente I1, yo por obligación tendría que transformar todo esto. Entonces, yo transformo estos dos. Por ejemplo, si aquí, digamos, esta resistencia vale 6 y esta vale 3, ya sabemos que la transformación de esto iba a quedar 2. Iba a quedar 2 ohmios. Entonces, prácticamente he transformado estas dos resistencias y estas dos resistencias se van. ¿Importaría que el hecho de que antes teníamos aquí una resistencia, digamos unas corrientes? La verdad no importa. Por ejemplo, aquí yo tendría I2 y acá también tendría I3. Y obviamente cuando se unan a esta resistencia nueva, ya sería otro valor, no serían las mismas corrientes que tengo aquí. Pero eso en realidad no importa porque al final nuestro interés ahorita es encontrar I1. Entonces, el hecho de que acá cambie el valor de la corriente no nos interesa. Lo que nos importa es cuánto vale I1. Por más que cambiemos la resistencia de este lado, no nos importa. Bueno, esa es la idea de, por si acaso, si quieren transformar. Ahora sí vamos a aplicar la regla, ¿no? La regla de esta corriente. Primero, digamos que yo quiero la corriente I1, como dice ahí, ¿no? En la regla. Le voy a hacer un zoom para que se vea más claro. Y queremos el valor de I1. I1, ¿a qué va a ser igual? Bueno, casi muy similar a lo que es la de los voltajes. Abajo siempre se van a poner todas las resistencias, digamos, que se ocupan, ¿no? En este caso se está ocupando el R1 y el R2, las resistencias involucradas, ya se sabe decir. Entonces la resistencia R1 quedaría aquí sumando, acá también quedaría la resistencia R2, y lo mismo que el voltaje, obviamente tengo que multiplicar arriba por otra resistencia. Y por obvias razones también la fuente que está como la que alimenta estas dos. O sea que la fuente que tenemos aquí es la de la corriente que está aquí, la I normalita. Entonces ahí está, la I. Entonces, ¿qué resistencia pongo aquí? En los voltajes, yo decía que la resistencia que se debe ocupar es la de su interés. Por ejemplo, si yo quería el divisor de voltaje de este de aquí, yo debía poner la resistencia R1 acá arriba. ¿Por qué? Porque es nuestro interés. Nuestro interés es sacar este voltaje, entonces ese voltaje está asociado con esta resistencia y por lo tanto ahí yo debo poner esa resistencia. ¿Cuál es la diferencia del divisor de corriente? Que aquí nosotros tenemos que cambiar al contrario. Por ejemplo, si nuestro interés es este, debemos poner el contrario. Entonces, si tenemos el R1 que queremos sacar porque queremos sacar el I1, no voy a poner R1, tengo que poner el contrario, entonces aquí yo pondría R2. Ojo que esto hay una demostración de esto, ¿vale? Hay una demostración de cómo sale o por qué se pone R1 o R2, pero lo más sencillo es hacerlo como yo les acabo de mencionar. Si ustedes quieren sacar el de I1, ponen el contrario, en este caso R2. Si quieren sacar el de I2, ponen el contrario, o sea, R1. Igual aquí está, miren, si ven, aquí están las reglas. Por ejemplo, miren, con el I2, el contrario sería R1, y por eso está arriba. Y si quiero el de I1, aquí está, ¿no? El contrario de I1, por ejemplo, aquí está R1, el contrario sería R2, y eso es lo que está arriba. Y abajo es simplemente la suma, y arriba la fuente normal, ¿no? La fuente que es total, que alimenta todo. Con eso dicho, pues, ¿cómo sacamos aquí, no? Con el divisor de voltaje. Ay, Dios, le hice un zoom en vez de quitarlo. A ver, ahí está. Entonces, con el divisor de voltaje, nosotros tenemos aquí, perdón, divisor de corriente, tenemos el de 3 amperios, que pasa por 400 y por otros 400. Entonces, si yo quiero el de I4 que está aquí, que ya lo voy a borrar para que se vea. Ahí está. Recuerden que aquí tenemos desde 3 amperios. Si yo quiero el de I4, pues simplemente digo, I4 va a ser igual a ¿qué? Abajo va a estar la suma de las dos resistencias que están involucradas. Entonces quedaría pues prácticamente 400 más 400. Arriba, ¿qué pongo? Debido a que es la misma resistencia, porque tienen el mismo valor, no hay confusión, pero recuerden que siempre es la contraria. Entonces, si el I4 está por acá, estaría con este, el contrario sería el que está acá abajo. Entonces, yo pondría ahí 400. En este caso, porque es el mismo, no se van a equivocar, pero si fueran diferentes, recuerden poner el contrario. Y bueno, ya con esto hecho, pues simplemente le multiplico por la corriente que tengo que alimenta estas dos cosas. Entonces, esa es la de 3 amperios. Haciendo los cálculos matemáticos, pues ya debería dar lo mismo que tenemos. Por ejemplo, aquí 400 se iría con 400 que va a estar por aquí, porque aquí recuerden que era 2 por 400. Entonces ese 400 se va con eso, y a la final queda 3 medios, que es lo mismo que 1,5,
que acabamos de sacar de manera como estaba acá. Entonces, como dije, ya depende de ustedes cuáles ocupan. Yo les diría que aprendan a hacer divisores porque es más rápido y es más porque en la forma normal ustedes encontrarían primero el voltaje y después de encontrar el voltaje encontrarían la corriente. Y así viceversa. Por ejemplo, en la ley de voltaje o en la división de voltaje, primero deberían encontrar la corriente y después encontrarían el voltaje. Entonces estarían haciendo dos cálculos a la vez. Dos cálculos, perdón. Entonces, para eso, mejor el divisor de voltaje o el divisor de corriente les facilita esto. Siempre y cuando lo sepan usar de manera correcta y todo. Pregunto, ¿está claro esto? Para ir a lo último en las potencias. ¿Sí? Sí, bro, está todo claro. Todo claro, ok. Ojo que, digamos, al parecer un solo problema me llevó bastante tiempo. Igual los ejercicios que yo tengo resueltos por acá, se los paso para que ahí los revisen ustedes mismos. Y si tienen dudas en algún momento, pues ahí me preguntan. Vamos ahora sí con lo último, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las potencias. Ojo que ustedes tienen los datos, así que si en algún momento me falta un dato, yo les pregunto. A ver, vamos con las potencias. ¿Qué dice? La potencia dice entregada por cada una de las fuentes. Por cada una de las fuentes. Tengo que encontrar la potencia que hay aquí. Tengo que encontrar la potencia que hay acá. La que hay aquí. Y la que hay aquí. Tengo 4 potencias que debo encontrar. Entonces vamos con las más fáciles. Por ejemplo, una fácil es la potencia de 50 voltios. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la de I2 vale 0. Entonces, recuerden, ¿no? Esta corriente I2 está entrando en esta dirección. Y el signo es menos y acá más. O sea que ya de por sí debemos saber que esto va a dar negativo. Entonces quedaría 50 multiplicado por 0. A la final queda 0. No hay más. Queda 0 watts. Ahí está. Pero nosotros ya debemos saber que iba a quedar negativo. Iba a quedar. Pero como vale 0, a la final no hay ninguna potencia. Pero si fuera otro valor, iba a quedar negativo. Vamos con el siguiente. Otro que es fácil es este de aquí, el de 24 voltios. Vamos con esta ahora. ¿Por qué digo fácil? Porque nosotros ya conocemos los valores que pasan por ahí. Por ejemplo, si no me equivoco, ya sabemos que la corriente que pasa por aquí es de 3 amperios. Entonces tenemos 24 voltios que tienen el más y el menos y la corriente está yendo así. O sea que están saliendo con el positivo, ¿no? Como ven, está saliendo por el positivo, entonces nosotros ya sabemos que ahí va menos. Debe ir el menos. Ahora sí, ponemos 24 multiplicado por 3, eso nos va a dar 72. 72. Ahora, de manera, por si acaso, de manera en circuitos o en electricidad, poner que una potencia es negativa es un error, ¿vale? Así que, por si acaso, es preferible no ponerlo. Yo sé que aquí va negativo, pero en potencias, en reglas de circuitos, la potencia negativa, por así decirlo, no existe. No es que no exista, sino que nosotros le ponemos como que no existe, en cierto sentido, y para reemplazar ese signo negativo, ponemos la palabra que vamos a poner a continuación. Recuerden, cuando era negativo, dijimos que esta palabra era suministra. Y ya al nosotros colocar que suministra, estamos quitando ese signo negativo. Y ya no iría, porque ya estaría reemplazado por esta palabra, la de suministra. ¿Vale? Siguiente problema, siguiente potencia. La de 30 voltios vamos ahora. Potencia de 30 voltios. ¿A qué es igual? Bueno, nosotros ya tenemos una corriente de I3. I3 nos quedó así. Pero dijimos que eran menos 3 amperios. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si está, como pueden ver, la corriente está yendo así y el signo está al lado contrario, ¿no? Está el más a la izquierda. O mejor dicho, la corriente está ingresando por el más. O sea que esto ya es positivo. ¿Vale? Es positivo en cierto sentido. Ya les voy a explicar por qué. Positivo me refiero a esto, ¿no? Voltaje por corriente debe dar positivo. Pero ¿cuál es el problema? El voltaje, obviamente, 30 voltios, no hay discusión. Y la corriente no vale positivo, es menos 3. Entonces, aunque nosotros sepamos que aquí debería ser positivo, la corriente tiene un valor independiente y el voltaje también. Entonces, aunque yo tenga la misma dirección que tengo aquí, como expliqué antes, cada uno puede tener un valor independiente. Puede que esto sea negativo y puede que este también sea negativo. Entonces, nosotros sabemos que cuando está en esta dirección vamos a poner más. Pero ya si esto tiene menos y esto también, pues ahí toca calcular signos. Bueno, entonces,
¿Cuál es el problema? Bueno, aquí queda negativo. 30 por menos 3 queda 90. Como dije, no vamos a poner signos negativos en potencias. Entonces aquí lo único que toca decir es que esto queda watts y suministra. Y ojo, por si acaso, cuando era positivo, toca poner consume, pero hasta ahorita no ha dado positivo. Solo nos da 0 watts y esto. Entonces ahora, nos queda el de 1/3 todavía. ¿Vale? El de 1/3. Entonces, 1/3 de voltaje VA. Entonces vamos a ver. Tenemos el siguiente. Potencia del 1/3 de VA. Entonces, en esta fuente nosotros tenemos una fuente de corriente. Por lo tanto, nos falta, ojo, nos falta el voltaje. ¿Vale? Nos falta el voltaje. Entonces, para este caso, nosotros necesitamos sacar ese voltaje. No lo tenemos. ¿Vale? No tenemos ese voltaje, así que cuidado con esto. A ver, entonces, para sacar ese voltaje vamos a utilizar lo que ya teníamos antes. Por ejemplo, nosotros ya teníamos un voltaje que hay aquí, que era el voltaje de VDG. ¿Vale? Ya teníamos este voltaje. Entonces nosotros vamos a utilizar esta corriente que va en este sentido y ahí sacaríamos el voltaje que va a haber aquí. Esta fuente de corriente, tanto fuente de voltaje como fuente de corriente, tiene su contraparte. Por ejemplo, si este es una fuente de corriente, aquí debe tener una fuente de voltaje. O sea, tiene un valor de voltaje, perdón, mejor dicho, una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué signo le vamos a poner? Bueno, lo lógico que una fuente siempre buscamos que sea una fuente que suministra. Por lo tanto, si queremos que esto suministre, pues tendría que tener el mismo signo o la misma dirección que la fuente de corriente. Así que si la fuente apunta hacia abajo, donde está la flecha, ponemos el más. Da igual. Nuestro objetivo es que siempre suministre. Si no nos queda eso, pues ya le cambiamos. No hay más. Entonces esto va a ser el voltaje de esa fuente. Vamos a encontrar esa fuente. Entonces, siguiendo la flecha, para ya sacar la ley de voltajes, decimos, entra por menos, ¿no? Entra por menos, esta flecha entra por menos, que da voltaje VDG. Acá entra por más, si ven la flecha, entraría por más. Entonces sería restando voltaje F. Y esto va a ser igual. Y se supone que aquí hay una resistencia, ¿no? Aquí hay una resistencia equivalente que ya dijimos que era 200 ohmios. 200 ohmios. Y ya dijimos que también hay una corriente que aquí era 3 amperios. Entonces vamos a poner 3 por 200 ohmios. Pues recuerden que es así, ¿no? Corriente por resistencia. Recuerden que hay cosas que ya deben tener en cuenta debido a que ya lo hicimos antes. Aquí ya sacamos una resistencia equivalente que valía 200 ohmios y esto valía 3 amperios que ya sacamos también anteriormente. Entonces estos 3 con estos 200 daría 600 voltios. Y ahí está. ¿Cuánto valía VDG? Pues VDG, si no me equivoco, creo que era menos 20. Me avisa, me confirma. Y ahí sacó el BF. menos 20. Ya, pues entonces si tengo acá menos 20, paso al otro lado, paso a restar. Bueno, a la final debe dar menos 620, si no me equivoco. Déjenme ver si por si acaso hay algún error en esto, porque a la final espero no haberme equivocado, pero bueno. Ahí está. Menos 120 a la final. Quedaba 200. 200 por 3 estaría bien. El I3 valía 3, ¿verdad? 3 amperios. O bueno, daba negativo, pero como le estoy cambiando el orden, así serían, pero menos 3. Pero como le estoy cambiando el signo para ir al otro lado, sería 3 positivo. Entonces sí queda esto. Bueno, vale, ahí está, el voltaje F. Entonces, ¿qué significa? Pues la potencia va a ser, como está en esta forma de que yo le puse con esta regla de que la flecha tenga el más acá abajo, entonces de por sí esto va a dar negativo. Debería, supuestamente así, empezar con el negativo, porque tiene la forma, ¿no? La flecha y acá el más. Eso, negativo. Ya si el voltaje y la corriente tienen otro signo, ya es otra cosa, pero yo parto con que esto es negativo. Entonces, menos, ¿cuál es el voltaje de esa fuente? Pues el voltaje que acabamos de sacar. BF. ¿Cuál es la corriente de esa fuente? La corriente es este de aquí, el 1/3 de voltaje VA. Entonces ya de aquí es simplemente en calcular. BF me queda menos 620.
Y voltaje BA, pues se supone que era -3, si no me equivoco. El Porque esto voltaje valía... de BA es menos 15 voltios. No, me refiero al resultado final. Claro, esto era -15 y dividido para 3. Ah, no, entonces no, perdón. Quedaría -5. Ahí sí corrí. Sí, era -15 y yo hice mala división. -15 y dividido para 3, -5. Entonces ya multiplicado, -5 por 620, voy a borrar bien porque era 620, ya quedaría un resultado de esto. ¿Cuánto da esto? Si no me equivoco, 3100. Voy a hacerlo acá por si acaso. 620 multiplicado por 5, 3100. Recuerden que esto menos por menos daría más y como queda negativo, bueno, ya saben, ¿no? Cuando queda negativo, simplemente se pone el resultado sin el signo y siempre tiene que colocar la palabra que demuestra que es negativo. O sea que suministra. Y ahí están las fuentes. ¿Estamos? Para ahora sí ver el procedimiento que tengo acá. Como dije, aquí está puesto cómo se hizo paso a paso, pero ya tengo hecho este problema acá a la izquierda. Por acá ya lo tengo hecho, así que ahí ya le pueden sacar fotos o ya les paso tal vez el documento. Entonces, ¿todo bien? Por si acaso es positivo, no es consume. No, queda negativo. Mira, menos por menos daría más. Y con Ah, este hay un menos menos, afuera. Ah, no, ajá, no, bien, menos afuera. claro, hay un menos por fuera por esta forma de las flechas. ¿Se acuerdan de esto, no? La forma como tiene. Esto ya da negativo. Si está al revés, como está acá, esto da positivo. Y por eso es que cuando está en esa flecha se pone positivo y cuando está en la otra forma se pone negativo. Ya los valores son independientes. Ya lo que quede después, ahí toca ver. Bueno, entonces, ahora sí les muestro, ¿no? Como dije antes, yo ya lo tengo hecho. Así que, déjenme ver, perdón. Se cerró esta cosa. Perdón, déjenme ver dónde está. A ver, ya lo voy a abrir. Ya lo tengo hecho, ahí lo podrán comprobar todo lo que acabamos de hacer. Igual ya les voy a pasar tal vez esta cosa. Lo voy a pasar por el grupo. Así que ahí lo podrán ver. A ver, creo que está aquí. Vale, aquí está. A ver. Por si acaso, este documento sí creo que tenía soluciones o algo, pero igual ahí, bueno, ya vamos a ver. Si hay algo que tal vez me equivoqué, ya vamos a ver qué, porque literalmente creo que sí lo hice bien, pero si no, ya vamos a ver tal vez en qué no coincide. A ver, aquí está. BDG nos dio -20, BAG también nos dio -55, BI nos dio -3 voltios, está bien. Voltaje de BA nos da -15 voltios, está bien. Y 3 le dio -5 amperios, -5. Ya, por ahí ya algo está mal aquí. Ya vamos a ver, este de aquí me está mal. O sea, con lo que dice. Y bueno, aquí tengo la parte de suministra y suministra y suministra. El 72 sí está bien. El de 30 voltios creo que ahí tengo que ver. Y bueno, ya vamos a ver eso. Porque, como digo, ¿no? La idea es que puede que me haya equivocado en algo, pero ya vamos a ver en qué. A ver, entonces, voltaje BA. Déjeme ver aquí, el 24 al sumarse con la resistencia que daba 2, 2, 1 y 5 daría 8, 24 para 8 da 3, hasta ahí está bien. 3 por 5 daría 15, el voltaje BA daría -15, da -15, -15 dividido para 3, -5. Ah, vale, ya. Aquí está el problema. No sé que en algún momento yo dije que era 3 amperios, ¿sí ven? En realidad era 5. No sé, tuve un error aquí, así que ahí lo corrigen y prácticamente donde esté el 3 le cambian por 5 y ahí cambian los resultados. Disculpen, no me di cuenta. Tal vez la división, para mí el 15 y el 3 se me confundió en mi mente. Ya saben, ¿no? 15 dividido para 3 es porque el 15 es 5 por 3, entonces no sé por qué, pero eliminé el 5. Son cosas que por presión tal vez me pase, pero bueno, ahí está, ¿no? En realidad es 5, así que ahí quedaría 150 justamente como está hecho. Igual el procedimiento donde les dije que va a pasar, le voy a pasar, entonces ahí lo revisan. Entonces aquí el BF puede que esté mal, toca ver si en verdad da algo así. Déjeme ver. A ver, el BF.
Ah, claro, aquí daría mal por esto, ¿no? Porque 5 por 200 ya no sería este... Ah, no, aquí sería 600, sí está bien. Déjame ver. Bueno, igual, como digo, aquí ya está resuelto. Está resuelto. Lo podrán verificar si algo está mal. Eh, Déjame ver que puede ser que tal vez haya equivocado algo. Le dejé no, está bien. Le dejé si dio menos 20. La corriente valdría menos 5. Esta corriente que está aquí en I4 obviamente va a dar diferente. Debería dar, si no me equivoco, 5 medios sería la respuesta ahí. 5 medios en I4. Y por lo tanto, pues, vale. Aquí está el problema. Es que 5 por 200 no da 600, que está aquí, daría 1000. ¿Vale? Daría 1000. 5 por 200, sí, 1000. Y como esto valía menos 20, al pasar al otro lado, pues queda 1020. Y en realidad el BF vale 1020. Y como aquí vale 1020, multiplicado por 5, pues... Dios. Estoy corrigiendo esas cosas porque al final me confundí en un resultado y ya a la final es preferible corregirlo ahorita. Entonces aquí debería dar 5100, si no me equivoco. Bueno, ahí está, sí, 5100. Es un error que había puesto por la corriente que no sé por qué le puse 3. Lo siento. Pero ahí está bien. Entonces, aunque esté mal tal vez el resultado, al menos la idea es la misma. La idea es la misma, solo corrigen eso y lo podrán hacer. Entonces aquí lo tienen, chicos. Esto sería el resultado, ¿vale? De todo. Y desde ya les digo que esto tiene, digamos, si tal vez ustedes tienen este deber o les envían algo así, hay respuestas que puede que no den. Por ejemplo, en este de aquí, si no me equivoco, algunas estaban mal. Y el hecho de, le puse acá abajo, ¿no? Lo simulé, prácticamente daba todas las respuestas que acabo de sacar. Así es que el hecho de que les dé diferente en eso del deber es porque está mal, ¿vale? Es lo único que puedo decir. Entonces, por ejemplo, aquí creo que si no me equivoco, en vez de G decía que valía 30 o 50, algo así, y en realidad da 55 voltios, negativo. Como pueden ver, ahí está. Está aquí en el multímetro 7, si no me equivoco, que dice, XMM7 dice. Igual para el voltaje, recuerden que siempre estos de aquí se hacen de manera individual, ¿no? Se hace de manera individual cada esto. Bueno, ahí lo tienen, chicos. Entonces, con respecto a este ejemplo, ahí lo tienen para que lo vayan viendo poco a poco. Está literalmente usado todos los temas que me dijeron que hay. Aquí tienen más ejercicios que si que quieren pueden verlos, pueden analizarlos ustedes mismos. Y ya veremos algún día si volvemos a hacer otra explicación de otras cosas. Por ejemplo, aquí hay el método de corrientes de mallas y eso, nodos y mallas. Eso en algún momento les explicaré. Y ojo, como mencioné antes, ¿no? Estas clases sí son gratuitas, pero no van a ser muy seguidas. Por ejemplo, como ven ahorita, van a ser así una vez por semana. Para alguien que tal vez necesite más ayuda de esto, de, por ejemplo, no quiere aprender más o quiere repasar más, pues ahí se puede comunicar conmigo y ya sería de manera pagada eso de ahí. Pero si quieren, simplemente se esperan un día por semana, tal vez lo haga, y prácticamente ahí tendrán ayuda. Pero ya, todo dependerá de mi tiempo, como digo. Igual ahí está mi número o algo. Y nada, ahorita les pasaría este documento para que tengan así opción a revisar. ¿Alguna última cosa? Si no, esto queda aquí. Y Andri, solo quedó pendiente lo que fue, o sea, pendiente en el sentido de que fue la transformación de delta estrella y estrella delta, ¿no? Oh, sí. Y la transformación de fuentes. Eso me faltó. Lo puedo Ajá. hacer mañana. Lo puedo hacer mañana. Ya les aviso. Ya, Lebro, muchas Lo puedo gracias. hacer mañana, ajá. Ya, entonces, algo último para avisarles, ¿cierto? Me había olvidado. Igual lo voy a grabar aquí, porque sí necesito que sepan esto, al menos para los que lleguen a ver esto. Igual si se los pasan a sus compañeros, mejor. Bueno, eh, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Perdón. A ver, ya les muestro. Como dije antes, todas las clases, obviamente sí las voy a hacer una vez a la semana, gratuitas, para cualquiera que quiera ingresar.
y van a ser grabadas y van a ser subidos en mi canal. Para los que conozcan, ahí está mi canal, y para los que no, pues ahí está el canal. ¿Dónde van a ir? Pues van a ir a esta lista, normal, lista, y por aquí creo que dice si redes eléctricas. Aquí, en este de aquí voy a subir todo. Aquí hay algunas cosas que ya he subido anteriormente, pero preferible para ir de acuerdo a lo que ya hemos estado haciendo aquí, va a estar subido a partir para abajo, de aquí para abajo va a estar subido. Entonces ahí lo podrán ver los videos que llegué a hacer durante todo este semestre, ahí para que se, si quieren ver las que ya hice anteriormente, pues ahí también están. Y nada, eso creo que sería todo. Ahí lo pueden ver en este que es mi canal y en la lista, como dije, de redes eléctricas que se llama. Ahí voy a subir todo eso de circuitos, no, de esto de acá, de electricidad básica. Y nada, eso sería todo, chicos. Nos vemos entonces. Si no tienen una consulta más, nos vemos. Gracias, bro. Cuídate. Pasó bien. Listo. Hasta luego entonces. Nos vemos.